Bien, muy como repaso general, este cuadro nos permite ver justamente que a la población en general o la que está en edad de trabajar, la vamos a poder dividir en tres grandes categorías. Existen algunas más, pero en el práctico aparecen principalmente estas tres, ¿sí? Que es ocupados, desocupados e inactivos, y estas tres categorías son mutuamente excluyentes, es decir, una misma persona tiene que estar o en desocupados, o en ocupados, o en inactivos, ¿sí? No se puede estar en más de un casillero. Entonces, todas aquellas personas que trabajan las vamos a definir como ocupados, y de las que no trabajan tenemos que saber la información de si está buscando trabajo o no. Si una persona que no trabaja y busca trabajo es un desocupado, pero una persona que no trabaja porque no busca trabajo es inactivo. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que les acabo de decir, pero visto de otra forma. O sea, la población total la podemos dividir en la población fuera de la edad de trabajar o la población en edad de trabajar. En Argentina, la población en edad de trabajar se considera de 10 años en adelante. Muchas veces igual en el práctico o en los ejercicios estos conceptos no los vamos a distinguir, ¿sí? Y cuando hablemos de población total nos vamos a estar refiriendo a los datos de la población en edad de trabajar y viceversa. Y una vez que tenemos la población en edad de trabajar, la vamos a poder dividir en la población económicamente activa, o sea, aquellos que trabajan o que buscan trabajo, o la población que no trabaja y que no busca trabajo, es decir, no le interesa participar dentro de la fuerza laboral. A estas personas les llamamos inactivos. Y dentro de los que participan dentro de la población económicamente activa, vamos a poder distinguir entre aquellos que efectivamente trabajan, que van a ser los ocupados, o aquellos que quieren trabajar pero que no encuentran trabajo, van a ser los desocupados. Bueno, en términos generales, los datos para este práctico los vamos a obtener de la misma forma que para prácticos anteriores, es decir, hay que entrar a la página del Ministerio de Hacienda, ir a la parte de datos económicos y en este caso ir al apartado de empleo e ingresos. Para eso nos vamos a descargar un archivo que se llama apéndice 3A, ¿sí? Es un Excel, de la misma forma que las otras veces, van a aparecer varios cuadros y en función del ejercicio que sea vamos a tener que considerar la información de un cuadro o de otro. Para este práctico también a veces nos piden que utilicemos información sobre el PBI y el consumo privado. Esta información la vamos a sacar del archivo de actividad-IED, que es el mismo archivo que ya apareció en otros prácticos, sobre todo el de cuentas nacionales. Bien, como en el ejercicio 1 lo que nos pide es lo siguiente, dice, según datos obtenidos de la encuesta permanente de hogares, realizada en el cuarto trimestre de los años 2017 y 2018, nos pide calcular y definir las tasas de actividad, inactividad, desocupación abierta y empleo para cada periodo. Y nos pide que estos datos los relacionemos con la evolución del PBI por trimestre desde el primero de 2017 al cuarto del 2018. ¿Qué conclusiones puede sacar de este resultado? Entonces, el ejercicio ya nos da la cantidad de personas que forman parte de la población total urbana, la cantidad de personas que son parte de la PEA, la cantidad de ocupados y la cantidad de desocupados para los dos periodos que necesitamos. Entonces vamos a ir tasa por tasa a definir justamente o calcular los valores que nos piden. La primera tasa que tenemos que calcular es la tasa de actividad, sí, que es justamente la proporción de, o sea, la cantidad de personas que forman parte de la población económicamente activa sobre la población total. Entonces, por ejemplo, para el cuarto trimestre del 2017, la población total son 39.806 personas, la población económicamente activa son 18.272, así que la tasa de actividad simplemente la calculamos haciendo esta división, ¿sí? 18.272 sobre 39.806. Y esto nos da una tasa de 45,9 o 90%. Lo mismo podemos hacer para el segundo cuatrimestre del 2018, es decir, fijarnos cuánto representa la PEA de la población total, y en este caso es 18.526 sobre 40.261, nos da una tasa de actividad del 46,01%. Bien, respecto a la tasa de inactividad, es análoga a la tasa de actividad, solo que en este caso queremos conocer cuánto representa la población inactiva sobre la población total. ¿Cómo calculamos la población inactiva? Bueno, como les mostré hoy al principio, nosotros tenemos que la población total la podemos dividir entre activos o inactivos, ¿sí? Entonces, si tenemos el dato de la población la población total
y sabemos cuántos activos son, todas las personas, digamos, que forman parte de la población que no son activos, van a ser inactivos. Así que, en este caso, lo que hacemos es, tenemos la población total, le restamos la cantidad de activos, y la diferencia nos da justamente la cantidad de personas inactivas. Esto lo hacemos para los dos periodos, y la tasa de inactividad la calculamos entonces como cuánto representan los inactivos, en este caso 21.534, sobre la población total, que son 39.806, y esto nos da una tasa de inactividad de 54,10%. Lo mismo hacemos para el 2018 y tenemos una tasa de inactividad de 53,99%. Respecto a la tasa de desocupación, la fórmula que ya también deben haber visto en la teoría o en las filminas de conceptos es fijarnos cuántos desocupados hay sobre el total de la PEA. ¿Sí? La diferencia con la tasa anterior es que en este caso el denominador es la PEA y no es la población total. Y esto es de la misma forma, así hacemos la división, nos fijamos cuántos desocupados hay, 1.259, o sea, en realidad es miles de personas, ¿sí? O sea, 1.259 miles de personas sobre el total de la PEA, que es 18.272, y esto nos da una tasa de desocupación de 6,89%. Y nuevamente, si hacemos este mismo ejercicio para el 2018, hacemos 1.586 sobre 18.526 y nos da una tasa de desocupación de 8,56%. Respecto a la tasa de empleo la definimos como ocupado sobre población total, así que en este caso tenemos que fijarnos la columna que indica la cantidad de ocupados, la comparamos con la columna de población total y hacemos nuevamente el ratio. 17.012 sobre 39.806 nos da una tasa de empleo del 42,74%. Y si hacemos lo mismo para el 2018, obtenemos que la tasa de empleo en el 2018 fue 42,11%. Bien, nos pedía también el ejercicio que, además de calcularlas, ¿sí?, las relacionemos con la evolución del PBI por trimestre, desde el primer trimestre del 2017 hasta el cuarto trimestre del 2018, qué conclusiones podemos sacar. Entonces, este cuadro lo que hace es presentar las 4 tasas que acabamos de calcular, ¿sí?, la de actividad, inactividad, desocupación y empleo para los dos periodos. Entonces, lo primero que hacemos como para poder empezar a comparar es fijarnos cuánto fue la variación en puntos porcentuales y cuánto fue la variación en porcentaje de estas tasas entre 2018 y 2017. Acá una observación que ya lo dimos en realidad en los primeros prácticos, pero por las dudas, que no es lo mismo hablar de variación porcentual que hablar de variación en puntos porcentuales. Ejemplo, imagínense que tenemos 2 años, el año 1 y el año 2. La tasa de desempleo en el año 1 es 5% y la tasa de desempleo en el año 2 es 7,5%. Si queremos ver la variación en puntos porcentuales, nos tenemos que fijar justamente cuántos puntos porcentuales hay de diferencia entre estas dos tasas. ¿Sí? Entonces tenemos que en el año 2 la tasa era de 7,5 puntos porcentuales y en el año 1 era 5, o sea que entre el año 1 y el año 2 hubo una variación de 2,5 puntos porcentuales, ¿sí?, que sale a ser 7,5 menos 5. Bien, entonces, entre el año 1 y el año 2, la tasa de desempleo aumentó 2,5 puntos porcentuales. Pero si queremos ver la variación porcentual, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto representan estos 2,5 puntos porcentuales respecto a la tasa original, o sea, la tasa del año 1? ¿Sí? Entonces, sabemos que entre el año 1 y el año 2 la variación fue de 2,5 puntos porcentuales sobre un total de 5 puntos porcentuales en el año 1, y esto en realidad implica justamente un aumento del 50%, ¿sí? O sea, la tasa de desempleo en el año 1 era 5% y en el año 2 aumentó un 50%. ¿Cuánto es el 50% de 5? Bueno, 2,5, y por eso es que entonces la tasa de desempleo final en el año 2 fue 7,5. ¿Sí? Entonces, en esto tienen que tener cuidado justamente porque no es cuando estamos hablando de tasas, no es lo mismo hablar de la variación porcentual que la variación de puntos porcentuales. Bueno, entonces acá efectivamente tenemos la variación en puntos porcentuales de estas 4 tasas y la variación porcentual de estas 4 tasas. Lo que podemos
ir viendo también es que nos pedían que lo relacionemos con el PBI por trimestre, nos pedían el PBI desde el primer trimestre del 2017 hasta el cuarto trimestre del 2018, utilizando los datos que ya sabíamos del PBI de los otros prácticos. La evolución del PBI trimestral es esta, que está mostrada acá en la línea celeste. Yo marqué con líneas rojas los periodos para los cuales tenemos datos de las tasas del mercado laboral que acabamos de calcular, ¿sí? O sea, nosotros sabemos la tasa de actividad, la de inactividad, la de desempleo y la de empleo para el cuarto trimestre de 2017, que es esta marca que está acá con rojo, y sabemos los mismos datos para el cuarto trimestre del 2018, que es esta segunda marca acá con rojo. Entonces, la idea de esto es, por ejemplo, fijarnos que nosotros estamos parados, si queremos comparar los datos del cuarto trimestre del 2018 con el cuarto trimestre del 2017, sabemos que este punto está más abajo que este punto, entonces implica que en este periodo de tiempo el PBI disminuyó, ¿sí? De hecho, si nos fijamos los valores, el PBI en 2017 era 724.274 y en el 2018 es 680.215. Eso implica que en este año, o sea, entre el 2018 y el 2017, el PBI se redujo 6,08%. ¿Cuál es la contracara, digamos, o qué se observa en el mercado laboral durante ese periodo? Bueno, se observa que hubo un aumento de la tasa de actividad de 0,24%, hubo una caída de la tasa de inactividad de 0,21%, hubo una caída de la tasa de desempleo de 1,46% y hubo un aumento de la tasa de desempleo de 24,25%. Entonces, básicamente lo que podemos darnos cuenta, acabo de decir, es que el aumento de la tasa de actividad, es decir, hay más personas que quieren participar de la PEA, y la caída de la tasa de empleo, es decir, hay menos ocupados como porcentaje total de la población. En un contexto de recesión, es decir, el PBI también está cayendo, todos estos cambios se volcaron principalmente a un aumento de la desocupación. ¿Sí? Hay más gente que quiere participar de la población económicamente activa, hay menos ocupados trabajando como porcentaje total de la población total, el PBI está cayendo y todo esto en realidad lo que terminó generando es un aumento de la tasa de... Bien, y ahora vamos al ejercicio 3, que básicamente lo que nos pide es, dice, de acuerdo con la secuencia de determinación de la condición de actividad que surge de la EPH, ¿en qué condición de actividad se relevarían los siguientes casos? Y aparecen 4 casos. No los voy a leer todos, leo por ejemplo el primero, dice un hombre de 27 años de edad que se manifiesta disponible para trabajar, pero no lo hizo en la semana de referencia de la encuesta por razones personales. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Bueno, como ustedes saben, los datos de desempleo o los datos en general del mercado laboral se calculan en base a encuestas a hogares, y no es que hay registros administrativos ni censos, o sea, no se le hace la pregunta a toda la población, sino que se selecciona una muestra representativa de toda la población, o de la población urbana en realidad, se les hace una serie de preguntas y en función de esa secuencia de preguntas y de respuestas, uno puede clasificar a la persona como ocupado, desocupado o inactivo. ¿Sí? Entonces la idea de este ejercicio es básicamente que tengamos como un pantallazo general de cuáles son las preguntas o cómo es el cuestionario que termina definiendo si una persona es clasificada como ocupada, desocupada o inactiva. El formulario o la secuencia de preguntas, ¿sí? Esta que se refiere acá, dice secuencia de determinación de la condición de actividad, es esta que aparece acá. Obviamente me doy cuenta, digamos, que la letra es muy chica y no se ve, así que vamos a tratar de ir haciéndole un zoom y poder como analizarla en detalle. Entonces, la idea es que para saber si una persona, por ejemplo, es ocupada, desocupada o inactiva, nosotros entrevistamos a una persona, o el INDEC entrevista a una persona, se le pregunta, ¿trabajó en la semana pasada? Sí, al menos una hora. Esta persona responde que sí o que no. En función de si responde que sí o que no, se le hace otra pregunta, por ejemplo,
Si respondió que sí, se le pregunta si recibió algún tipo de pago en dinero o en especie. Después puede contestar que sí o que no. En función de cuál sea su respuesta, se le hacen otra serie de preguntas, ¿sí? Por eso es una secuencia de preguntas para finalmente poder llegar al punto final de este archivo, que es: algunas personas van a terminar en esta categoría de ocupado, otras personas van a terminar en esta categoría de desocupado, y otras personas van a terminar en esta categoría de inactivos. Entonces, la idea de este ejercicio es básicamente fijarnos 4 situaciones de personas distintas e ir tratando de reconstruir cómo fue la secuencia de preguntas que le hicieron para terminar de clasificarlas en alguna de estas 3 categorías. Bien, vayamos para el primer ejemplo, que es un hombre de 27 años de edad que se manifiesta disponible para trabajar, pero no lo hizo en la semana de referencia a la encuesta por razones personales. ¿Sí? 27 años, está disponible para trabajar, pero la semana pasada no lo hizo por razones personales. ¿Sí? Acá, en la parte de conceptos, lo debe aclarar, pero es importante tener en cuenta que cuando uno lo entrevistan y le hacen estas preguntas sobre su situación en el mercado laboral, el periodo de referencia que se utiliza para saber si efectivamente uno trabajó o no trabajó es lo que pasó la semana anterior, ¿sí? O sea, la pregunta de si uno trabajó o no trabajó refiere a la semana anterior, y en caso que no hayamos trabajado, la pregunta de si buscamos trabajo o no refiere al último mes. Bueno, en este caso yo les marqué acá con rojo cuál hubiera sido, cuál sería el caminito, digamos, para poder clasificar a esta persona. Entonces, empezamos desde arriba, y a esta persona se le pregunta: la semana pasada trabajó en la semana al menos 1 hora. Esta persona contestó que no, ¿sí? En función de los datos que nos dice el ejercicio. Como contestó que no, la flechita acá indica que la pregunta entonces que le tuvimos que hacer fue: ¿hace changas, fabrica algo para vender, ayuda a un familiar, etcétera? Y esta persona también contestó que no. Después, justamente lo que la respuesta que no a la pregunta 1B nos hace pasar directamente a la pregunta 1E, que nos pregunta cuál fue la situación de esta persona en la semana pasada. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no trabajamos en la semana pasada? Y bueno, puede ser porque la opción 1 es no desea, no quiere trabajar, la opción 2 no podía trabajar por razones personales, la 3 no tenía o no conseguía trabajo, la 4 no tuvo pedidos ni clientes, y la 5 tiene un trabajo, pero que la semana pasada justo no fue por algún motivo. Entonces, en función de lo que nos dice el ejercicio, dice: no lo hizo en la semana de referencia de la encuesta por razones personales. Así que sabemos que la respuesta a la pregunta 1E es justamente esta que está acá marcada en roja, que es: no podía trabajar por razones personales. Cuando una persona contesta que no podía trabajar por razones personales, este cuestionario nos deriva, ¿sí? Siguiendo la línea negra, a esta pregunta que es la 2F, que nos pregunta si buscamos trabajo en los últimos 30 días. Acá, digamos, dado que el ejercicio nos dice que esta persona se manifiesta disponible para trabajar, tenemos que asumir que esta persona entonces contestó que sí, ¿sí? Porque tenemos que llegar hasta la pregunta 2G, que es la de disponibilidad para trabajar en 3 semanas. Así que esta persona no trabajó por razones personales, le preguntamos si buscó trabajo en los últimos 30 días y contesta que sí. Por haber contestado que sí, pasamos a la pregunta 2G, que es disponibilidad para trabajar en 3 semanas. Los datos del ejercicio nos dicen que justamente esta persona sí se manifiesta disponible para trabajar, así que esta persona, cuando contesta que sí, ya efectivamente nos permite clasificarlo o categorizarlo como desocupado. ¿Sí? Entonces, la idea básicamente acá fue mostrarles la secuencia que haría que una persona en las condiciones que nos plantea el ejercicio en la parte 1 tiene que ser clasificada como desocupada. Acá en esta filmina lo que hago es dejarles, digamos, cuál fue la secuencia de preguntas que fue contestando. Sí, todas las preguntas tienen como una referencia, un número y una letra, así que son la misma secuencia de preguntas que le acabo de mostrar acá, pero escritas
para que les quede registrado, ¿sí? Primero se le preguntó la 1A, después la 1B, después la 1E, después la 2F, después la 2G, hasta llegar a que lo pudimos clasificar como desocupado. La segunda situación que nos plantea el ejercicio es una mujer de 24 años que trabaja, pero que en la semana de referencia no lo hizo por estar de licencia. Entonces, nuevamente, si nosotros quisiéramos saber la secuencia, le preguntamos primero si trabajó en la semana, su respuesta fue que no. Después, si hace changa, fabrica algo para vender, ayuda a un familiar, etcétera, y nos responde que no. Y ahora le preguntamos por qué entonces, o sea, cuál era su situación en la semana pasada. Y la respuesta de esta persona es que en realidad tiene un trabajo, no es que no quiso ni que no pudo trabajar por razones personales, ni no quería trabajar, ni no conseguía trabajo, ni nada por el estilo, sino que tenía un trabajo al que no concurrió. Y una persona que nos dice que tenía un trabajo pero no concurrió, le tenemos que preguntar por qué no concurrió, que es la pregunta 1F. Y el ejercicio justamente nos decía que esta persona no fue porque estaba de licencia, así que la respuesta 1 dentro de la pregunta 1F incluye esa opción, ¿sí? Dice acá vacaciones y licencia. Una persona que nos dice que no concurrió a su trabajo por tener vacaciones o licencia, si seguimos la flecha, queda categorizada directamente como ocupada. ¿Sí? Bien. Y lo mismo tendríamos que hacer si no lo hago por un tema simplemente de tiempo y para no saturar, pero la idea es que este mismo tipo de secuencia lo vamos a poder aplicar para los dos casos que faltan, ¿sí? Que acá nuevamente les dejo la secuencia escrita para responder a la parte de una mujer de 24 años que trabaja, pero que en la semana de referencia no lo hizo por estar de licencia. Y acá le dejo las respuestas, ¿sí? A la parte 3.3, a la parte 3.4, pero sin mostrarles el cuestionario con las flechas. Entonces, para responder al ejercicio 3.3, sabemos que la secuencia de preguntas que tuvo que contestar esta persona son estas que detallo acá en rojo, y a un hombre que no trabajó en la semana pasada y no buscó empleo porque ya tiene otro trabajo asegurado, lo clasificamos como desocupado. Y finalmente, a un joven que atiende el bar de su familia 2 días a la semana y no recibe remuneración, si también contestamos la secuencia de preguntas que corresponden, vamos a poder concluir que esta persona entra en la categoría de ocupado. Sí, acuérdense que para estar ocupado uno tiene que haber hecho algún tipo de tarea, al menos 1 hora la semana anterior, sin importar si uno recibe un pago o no por esa actividad. Bien, en todo caso, en la parte 3.3 y 3.4 la miran con más detalle ustedes y cualquier cosa nos preguntan.